Bueno, aquí continuamos con nuestro café democrático después de las 5, ya saben, información. Y ahora vamos a analizar la noticia del día, el hecho del día. Y obvio que es un hecho cultural. Nos alegra mucho que haya motivos para hablar de libros, de cultura y de la cultura del derecho, de todo lo que tiene que ver con esta vocación del derecho. En La pasión del defensor, un libro que podemos decir que está escrito a cuatro manos, doctor Abelardo. A cuatro manos, o como dicen los toreros, a la limón. A la limón, ¿no? A la limón con Ángel Becasino. Ángel Becasino, que es un gran escritor, es un hombre muy culto, además un hombre de la publicidad. De la publicidad, del arte. Del arte mucho, ¿no? Hicimos una excelente fusión. Pero antes de seguir, te quería decir que me encanta el nombre de tu programa. El Café Democrático. Sí, porque es que la conquista más grande de la humanidad es la democracia. Es poder conversar. No, y la democracia. De temas más opuestos. grande de la historia de la humanidad. Bueno, me alegra muchísimo que le guste y quiero preguntarle cuál es el objetivo, cuál era la idea que usted tenía cuando quiso plasmar pues, sus experiencias primero en este libro. Primero es un libro biográfico sobre mi vida. Sí. Y segundo, un libro sobre el derecho y sobre la vida misma. Pero de lo que se trata es que la gente conozca qué hay detrás de un abogado litigante. Sí. Es importante que la gente sepa que detrás de un penalista lo que hay es un hombre que, digamos que, sale al llamado de la humanidad. Y tiene que conocer la naturaleza humana. Por supuesto, muchísimo. El llamado de la humanidad, porque el penalista es como una madre comprensiva que escucha las tragedias de todo el mundo, las entiende y ayuda a resolverlas. Ese es el trabajo nuestro. Y es importante que la gente sepa también, hablando de democracia, ya que estamos en Café Democrático, que en una democracia no hay causas indefensables. Un abogado debe defender a los inocentes, pero también tiene la obligación de defender a los culpables. Sabiendo que son culpables, ¿no? Por supuesto, pero no para que vayan la justicia, es para buscarles el mal menor. Con las prerrogativas y con los descuentos que la ya propia lo vamos ley a ir entrega. mirando en algunos casos importantes. Pero quiero saber en qué momento usted decide ser abogado y por qué. ¿Qué era lo que más le llamaba la atención? Desde siempre. Por supuesto tengo una inclinación... ¿Familia? Por la familia, porque vengo de una familia de abogados. Mi padre es abogado, mi abuelo lo fue, mi bisabuelo lo fue. Monterianos. Cartageneros unos y monterianos otros, porque recordemos que en ese entonces, antes del año 52, Córdoba, Sucre y Bolívar eran un solo departamento. El Bolívar Grande. Entonces, mi familia llegó... cuando llegaron los primeros de la Espriella de Cartagena, y se caracterizó siempre por ser una familia de abogados y políticos. Pero yo soy el primer penalista de la familia. El primero. En realidad, tanto mi padre como mi abuelo ejercieron en derecho administrativo, derecho público, pero a mí siempre me gustaron las defensas, y me gustaban las defensas con los juicios gringos, en donde el abogado presentaba... Perry Mason y esas cosas. Total, Perry Mason, en donde el abogado presentaba sus alegatos, y ese alegato y esa fuerza de la palabra era tan contundente. Eso siempre me gustó. Me gustó porque la fuerza de la retórica me llamó muchísimo la atención siempre, y el impacto que la palabra tenía en ese jurado que al final terminaba dándole la razón al abogado. Entonces yo decía desde pequeño, quiero estar ahí, pero esa actividad siempre la alterné con el periodismo, porque vengo escribiendo desde muy temprana edad, haciendo programas de radio, haciendo programas de televisión y escribiendo para distintos periódicos. Desde esa bueno, época. ¿cómo se puede hacer, cómo se debe hacer precisamente entrar en contacto con una persona que uno sabe que es culpable y tratar de desenmascararlo? Porque me imagino que el abogado tiene que saber todo, absolutamente todo. Lo primero que debe investigar un abogado es a su cliente. Sabiendo que el culpable puede esconderse detrás de muchas... Lo primero que debe investigar un abogado es a su cliente, para que le diga la verdad. Y segundo, por más terrible que sea el crimen del que se le acusa a esa persona, el abogado tiene la obligación ética de atender ese requerimiento, ese llamado de la humanidad que le hace... el psicópata más psicópata. Por supuesto, pero es que no se trata de que vada a la justicia, se trata de que acepte una responsabilidad si es culpable, de que la enfrente, y parte del trabajo de nosotros es explicarle a la sociedad y a los operadores judiciales, fiscales o jueces, por qué una persona llega a esa instancia a cometer un delito tan terrible. Miren el caso ustedes de Viñas, este personaje que mató a la mujer en Barranquilla. Estaba hablando yo de psicópatas, pero hay casos en donde seres humanos normales pero ¿qué se transforman en un segundo? ¿Qué lleva a un hombre que tenía un matrimonio más o menos entre comillas normal, que era un hombre que asistía a los mismos sitios que asistía uno a matar a su esposa en presencia de los hijos? Exactamente. Es supremamente complejo y parte del trabajo, y un 31 de diciembre, ¿por qué en esa fecha? Es parte del trabajo del abogado es explicarle a la sociedad y explicarle a los jueces, a los fiscales, por qué ese personaje llegó a ese estado. Y no significa que digan, no lo hizo, evidentemente lo hizo. Lo hizo, sí, pero está comprobado. Hay que buscar la explicación, las causas por las cuales ese hombre llegó a cometer ese crimen, y esa es una función determinante del abogado litigante.
Bueno, quiero irme un poquito al pasado y a llevarlo a los tiempos en que estudiaba en la Universidad Sergio Arboleda y recordar un momento muy duro para la historia de Colombia y para usted también, que fue el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el político conservador muy importante para la historia de Colombia en el siglo XX. Cuéntenos. Álvaro Gómez es el colombiano más importante que yo he conocido. Es absolutamente... Yo creo que es el colombiano más importante de todos los tiempos. Era un hombre excepcional desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Era un hombre de una generosidad, de una tranquilidad, de una sencillez que solamente pueden tener los grandes hombres como Álvaro Gómez. Pero yo relato la historia ahí porque él estaba en la universidad dictando clases cuando le mataron. Sí. Y yo acababa de hablar con él. Precisamente me estaba recomendando unos libros. De hecho, mi biblioteca, la que tengo hoy en mi casa, es construida por sugerencias del doctor Gómez Hurtado. Yo le preguntaba, doctor, ¿usted qué le parece este libro? Me dice, no leas eso, lee esto. Digamos que él fue mi maestro, que me fue guiando en lo que una persona debe leer y lo que debe conocer del mundo de la cultura. Y ese fue un episodio que me marcó no solamente a mí, sino que partió en dos la historia de Colombia. Entonces, el libro también hace un análisis sobre la violencia que me ha tocado vivir como colombiano, a mi generación, y cómo esa violencia nos ha marcado tan profundamente a todos esos jóvenes que hoy estamos descollando en el escenario nacional. Ya que usted toca ese tema, ¿usted cree que hay un sesgo cultural, que hay un factor cultural que nos determina fatalmente que seamos violentos hasta el final de nuestros días? Completamente. La gente me dice, ¿y por qué no aumentan las penas? ¿Y por qué no funciona la justicia? Y el problema de Colombia no son las leyes. Somos los hombres. Las leyes están bien, el problema es cultural. Porque aquí hay una cultura de hacer las cosas mal, del todo vale, del que hablaban Tanas Mocus en su momento. Entonces, la gente se pasa el semáforo porque le da la gana, se va en contravía, prefiere un negocio ilícito a uno lícito, porque hay una cultura de la ilegalidad, porque además la ilegalidad y el actuar mal es reconocido por la sociedad. En vez de apartar a la persona que está delinquiendo, la sociedad le prohija y le protege. Entonces, la gente inconscientemente cree que las cosas que se están haciendo mal, en realidad una sociedad enferma, están bien hechas, completamente enferma, y es un tema cultural, pero además eso hace parte del ejercicio de la evolución de una sociedad, o del paso a la civilización, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque somos un país relativamente joven. Adolescente, ¿no? Mire, por supuesto, en Europa ocurrieron cosas ocurrió terribles, peor en el siglo XIX, ¿no? Peor, lo que pasa es que el colombiano tiene cierta proclividad a solucionar todo a las patadas, a las conductas delictuales, y por eso los abogados y los periodistas en Colombia tenemos trabajo de tanto sobra, trabajo, ¿no? Eso sí es porque muy bueno. no falta la noticia y no falta el que esté enredado con una fiscalía. No es Dinamarca, sino es con Dinamarca, como dicen. Bien complicado, pero es cultural el problema, ¿no? Vamos a estar saltando entre lo que es su profesión y lo que son sus gustos. Fantástico. Y queremos darle gusto aquí con temas musicales que a usted le gustan mucho. Y por supuesto que ya tenemos listo a Te Busco de Celia Cruz. Me comentan ahí, me cuentan. Entonces, en 30 segunditos, ¿por qué Te Busco? ¿Por qué Celia Cruz? Me encanta primero por la... Yo tengo, ahí lo cuento en el libro, tengo aficiones musicales, soy músico. Me encanta la interpretación que hace Celia Cruz. Pero además me parece una canción que está muy bien arreglada y con una carga de profundidad una letra también divina. Bellísima. Divina la letra. Digamos que es una de esas canciones que te mueven las fibras. Exactamente. Y la música, al igual que el arte, que los cuadros, cuando le hablan a uno y le tocan el corazón, no es necesaria mucha explicación. Bueno. Y hasta en verso salió, fíjate, sin mucho esfuerzo. Y después de comerciales vamos a hablar de David Murcia, si le parece. Fantástico, sin problema. Bueno, escuchemos a Celia Cruz y después hablamos de David Murcia aquí en Café Democrático. Y así que ustedes me le den la aprobación para de momento hacer un sorprendente bolero que lo está haciendo todo el mundo. Va, yo puedo, pero depende de ustedes. Este dice así: de Víctor, Víctor, te busco. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para llevarme hasta tu risa. Todo está bien. Olas que espuman de mis ojos, eso se ve lindo. A una región de tus recuerdos me llevan sombras
de tu risa, todos levanten la mano, los están tomando, para llevarme hasta tu risa. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la noche me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cada huella te persigo, en cada sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la noche te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Con Perito Zarzuela en la trompeta de Santo Domingo. Te busco perdida entre sueños. Seguimos aquí con Café Democrático y nuestro invitado de hoy, el doctor Abelardo de la Espriella, conocidísimo abogado por ustedes, conocido pues. Y este libro... Conocido de autos. De autos. Este libro que escribió con Ángel Becasino, La pasión del defensor. Y llega ese momento en donde uno pregunta, bueno, usted dice, todo es susceptible de defenderse, pero me imagino que hay casos que usted definitivamente no quiere afrontar por problemas personales, de empatía con el cliente. Eso, porque sencillamente, eso no, es decir, no por el... ¿A quién no defendería? No por el delito que se investigue como tal. Ajá. Porque el procesado más enredado, sí, más acusado, es el que mejor defensa requiere. Sí. Porque si usted está muy enfermo y moribundo, con 5 cánceres encima y 3 patologías más, pues usted no va a buscar a un médico general, busca al especialista que es. Yo no defendería a gente que me caiga mal a nivel personal. Pero no por el delito del que se le acuse, sino porque personalmente no me cae bien. Porque eso no sería ético. Y los podemos conocer, los podemos decir. No, porque la lista es larga. La lista es larga. La lista es larga y necesitamos 2 programas más. Pero lo cierto es que por ese hecho, no por el delito que se investiga, porque no sería ético defender a una persona con la que no tengo ese feeling, con la que no tengo esa cercanía y que definitivamente me cae mal. Pero no por el delito que se le investigue, porque eso sería lo antiético. Y el abogado que diga, no, es que yo no defiendo a ciertas personas y a otras sí, se equivocó de carrera, tiene que dedicarse a otra cosa, porque le repito, profesor, a todo. En una democracia no hay causas indefensables. Así de sencillo. Todas tienen que ser susceptibles de... Todo el peor criminal tiene derecho a una defensa y los abogados tenemos derecho al trabajo. Ambos son derechos fundamentales. En este país, y hay hechos recientes, evidencias recientes, como dirían los abogados, la justicia es para los de Ruanda. Usted nos decía antes de comerciales que dedica más o menos el 20% de su staff de abogados, de su tiempo, de sus recursos, para defender casos que de pronto las familias no puedan
costearse un abogado de la altura de ustedes, de la altura de su bufete de abogados. ¿Cómo es esta labor, entre comillas, social que se hace? Bueno, la función social del ejercicio de la profesión es absolutamente determinante. Y como usted bien lo ha señalado, nosotros determinamos en nuestra firma que el 20% de todo el trabajo que realizamos debía ser realizado de forma gratuita para personas de escasos recursos. Le pongo un ejemplo reciente. A ver, cuéntenos un hito de eso. El muchacho Johan Rabia, un menor que fue empujado por la policía en los disturbios de Transmilenio. Él iba para su colegio y un policía lo empujó y se lo llevó al Transmilenio y tiene un trauma físico impresionante, ha sido sometido a 15 operaciones. Sí. Ese proceso es gratuito. El del niño de Unicentro, que perdió los dos deditos de la pierna Jorge derecha, Andrés Pulido, también fue un proceso gratuito y ahí creamos un presente muy importante. Fíjese usted que a partir de ese momento, en todos los centros comerciales del país, hay campañas, hay señalizaciones, campañas preventivas para evitar que un hecho tan lamentable como ese vuelva a ocurrir. Entonces, esa es la función social del derecho, crear precedentes para evitar que cosas tan terribles como la que le ocurrió a este niño vuelvan a pasar. ¿Y quién lo está llamando así importante, que esté problemado en estos momentos? Y todos los días recibimos llamadas, pero además unas cosas insólitas. ¿Pero como cuáles? A ver. Si la gente viera no digamos correos, los nombres, pero... No, los correos que recibo a veces son, mire, unas cosas increíbles de guión de película de terror. Los casos más sórdidos, las cosas más extrañas. Además la gente a veces hace una serie de consultas pues creyendo que uno es un brujo y no abogado. Entonces yo hay gente a la que le contesto, por favor vaya a la 40 y pico con Caracas. ¿Dónde queda el Indio Amazónico? El Indio Amazónico con la 39. De paso, saludos al Indio Amazónico. Y le hacemos la propaganda aquí gratuita. La gente cree que uno es brujo y puede... hacer milagros. Hacer milagros y más, y le digo, mire, diríjase donde el Indio Amazónico... Como decía un sastre, aquí se hacen arreglos, no milagros. En su defecto, Walter Mercado, Yanin, qué sé yo, todas estas personas que se dedican al mundo esotérico. Yo soy un hombre de ciencia. Sí. Yo no creo sino en lo que la razón... En la evidencia, pues. En lo que la razón puede explicar. Y la ciencia da. Bueno, usted, uno de los abogados más importantes del país, con procesos como los que nos ha contado, además escritor, ¿le queda tiempo para dedicarse a lo que más le gusta? A leer los libros que le gustan, más allá del derecho, a disfrutar de la pintura, a disfrutar de la música, a disfrutar del vino, a disfrutar de... Bueno, las mujeres ya no tanto, ya está casado. Estoy retirado. Está ya bueno, sí, de las mujeres sí, mi esposa y mi hijita, que tiene 8 meses, Lucía. ¿Cuándo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Qué le gusta? No, yo soy muy organizado, pero además, digamos que tengo una vida muy sana. No me gusta salir mucho. Soy muy casero, o de la finca, o en la costa, en el mar. Siempre estoy con mi familia donde viajo. Y le dedico tiempo a todo. Pero ahora la prioridad sin duda la tiene mi hija Lucía. La hija. La hija, que es lo le cambió la vida, como absolutamente, decimos. Es lo mejor que me ha pasado a mi hija. Bueno, y definitivamente enamorado del arte, enamorado de la música. Muchísimo. ¿Qué le gustan esos terrenos del arte y de la música? Me encanta la música, me encanta el arte y sobre todo el criterio estético que rodea el arte. Sí. Eso es fundamental en mi vida. Y la literatura también me encanta. Contrario a lo que podría pensarse, cuando estoy en mi casa no leo sobre derecho. Obvio, me imagino. Leo sobre cultura, sí. Leo sobre historia, me encantan las biografías, la buena novela. Llevamos casi 8 días, 6 días del lanzamiento del libro. El libro lo lanzamos el miércoles 18. ¿Cómo percibe ya la recepción de la gente? ¿Estuvo en la feria? ¿Cómo le fue en la feria? Muy bien, cuéntanos. La verdad es que el libro está ya en todas las librerías de Colombia, está en todo el país. Tenemos un tiraje bastante grande para cubrir todo el territorio nacional, porque yo sé que es un libro que va a generar muchísima demanda, porque precisamente por lo que hablábamos al principio, todos estos temas le llaman muchísimo la atención a la gente, pero están muy bien tratados y muy bien logrados. El libro tardamos 3 años para hacer el libro. ¿No es un tratado de derecho? No, ni más faltaba. Es un tratado sobre la vida. Todo es un relato. Es un tratado sobre la vida sin ninguna pretensión distinta a mostrar mi experiencia como abogado y cómo veo yo el mundo, cómo veo la política, cómo veo la religión, cómo veo las mujeres, cómo veo el arte. Pero bueno, aquí está el libro del doctor Abelardo. Detrás de cada abogado penalista hay un gran romántico y cada nuevo proceso es como un nuevo amor. La pasión del defensor. Le damos muchas gracias por estar Gracias aquí. a usted por la invitación. Mucha suerte con el libro. Gracias por la invitación. Muy amable, y siempre recuerde que estuvo aquí en TV Red, en Café Democrático. Muy amable, muchas gracias y nos vemos mañana después de las 5 de la tarde con más noticias y sobre todo con los temas de la movilidad en Bogotá, que mañana tendremos especial sobre ese tema aquí en TV Red. Lo que sé, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez,
para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo soy su amor, no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Seguimos hablando del libro La pasión del defensor, del conocido y exitoso abogado Abelardo de la Espriella, quien verdaderamente pues, se ha encumbrado no solo en la vida del derecho, sino en la vida nacional, y muchos de ustedes que nos están viendo en nuestra emisión de las 5 a las 9 de la noche, que también repetimos este programa, y en Ustream, ahí donde nos pueden ver en vivo y en directo online, pues lo conocen además por este proceso famosísimo que hubo con David Murcia Guzmán. Y cómo no acordarse, y ustedes los televidentes, de David Murcia Guzmán, porque de pronto pues muchos de nosotros, entre comillas, caímos en el negocio que él proponía. ¿Cómo conoce usted, cómo llega usted a la defensa de David Murcia, doctor de la Espriella? David Murcia Guzmán estaba siendo asesorado por unos encopetados abogados bogotanos. Encopetados. Que cobraban muy caro, pero que nunca daban la cara. Entonces Murcia dijo, no, yo no sigo pagándole plata a estos tipos porque además se avergüenzan de mí. Y me ponen unos segundones ahí a firmar. Busquemos a un gallo que dé la cara y que no sea vergonzante. Y la verdad es que siempre he trabajado de frente mar. Nadie podrá decir que llevé una defensa por debajo de la mesa porque yo voy de frente, porque ese es mi oficio, no aspiro a nada distinto, sino a hacer mi trabajo bien. Y el hombre me contactó y me dijo, mire, yo quiero que usted sea mi abogado porque usted pone la cara. Le dije, no, fantástico, perfecto. ¿Usted ya sabía todo lo que yo había escuchado? No tenía mayor información, pero me empapé. Duré de abogado de Murcia 2 meses y medio. Sí. Y digamos que 2 días antes de la captura de David Murcia no había nada contra Murcia, no había un solo expediente. Y en 4 días, en 3 días le armaron un cartapacio de 5.000 folios. Del presidente para abajo, el director de la policía, los ministros, todo el mundo le cayó a David Murcia. Ahí no hubo fórmula de juicio, eso fue un linchamiento. ¿Qué hubo? Le aplicaron el derecho penal del enemigo, es decir, le desconocieron todas sus garantías procesales. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es un chivo expiatorio? Pero total. ¿Para tapar qué? Total, independientemente si había responsabilidad de David Murcia, que además debo decirlo, cuando yo estuve de abogado nunca se concretó un delito, porque a David Murcia no le quedó mal a nadie hasta el día en que le intervinieron las empresas, que además se las intervinieron atropellándolo el presidente de la República, el señor Uribe, el presidente de la época, haciendo lo que le daba la gana, desconociendo la ley, una grosería. Es decir, lo que le hicieron a Murcia no se distingue o no se diferencia en nada con lo que hacían en el circo romano cuando lanzaban a la gente, que condenaba a muerte a los leones. Porque es condenado en Estados Unidos o pero por otras actividades. Pero ¿a qué fue condenado en Estados Unidos? A 6 años, aquí le metieron 30. Es una locura. Es decir, David Murcia está pagando como si hubiese matado a alguien, como si hubiese sido el peor criminal de todos. Repito, yo no sé, independientemente si había responsabilidad penal o no, a él había que darle garantías, y yo me retiro del proceso, lo hablé con él para generar un hecho social y político. Pero se retira porque no había entendimiento. No había garantías. O no había garantías. Yo iba a un linchamiento, yo no iba a un proceso justo. A David Murcia estaba condenado antes de llegar al proceso. Y yo no me iba a prestar como convidado de piedra para ser validador de semejante atropello. Si todo lo que yo, durante toda mi vida, lo que he criticado es eso. Mauricio, mire, de las dictaduras, las democracias se diferencian de las dictaduras precisamente por las garantías que les otorgan a las personas en un proceso, y aquí en Colombia se ha vuelto costumbre desconocer los derechos de la gente, y eso es fatal porque eso crea inseguridad y violencia. Pero
Usted, en el contacto que tuvo con David Murcia, y como decíamos al comienzo, por eso le hice esa pregunta, esa contrainteligencia que hace el abogado. Claro. ¿Usted le creyó totalmente no, pero es que yo mandé, su montaje? Pero a ver, es que yo antes de recibir el proceso hice una verificación de la información. Hizo la contrainteligencia. Claro, yo primero... O sea, ¿usted le cree a David Murcia? No, la persona se compromete a eso y nosotros nos metimos allá. Ajá. Pero le repito, en el momento, hasta donde yo estuve, no se concretó ninguna conducta penal. Yo no sé si usted vio, y allá hablo en el libro. Sí, nos toca leerlo. Hay una película de Steven Spielberg interesantísima que se llama Minority Report, sí, que aquí se llamaba sentencia anticipada. Sentencia previa, anticipada. en donde había unos videntes que se adelantaban a la comisión de los delitos. Se capturaban a la gente antes de que la gente cometiera el delito. Sí. Eso fue lo que pasó con Murcia, un vidente que no sé quién fue, si el señor Uribe o algún genio de esos que lo rodeaban a él, se le ocurrió, sí, pero no dejaron que la conducta se concretara si es que se iba a concretar. Y lo atropellaron y yo me retiré por eso. Independientemente, le repito, si había responsabilidad de Murcia o no. Lo importante es que debían darle garantías. Mire, por más execrable que sea el delito por el cual se investiga una persona y por más terrible que sea la conducta, hay que garantizarle el respeto por los derechos de esa persona, y el Estado está en esa obligación, porque es más delincuente el funcionario judicial que desconoce los derechos de un procesado que el mismo procesado que delinque. Pero entonces el problema es de los funcionarios, el problema es de los políticos. ¿Por qué un país que se ufana de ser democrático, de tener un Estado de Derecho, hace eso con un personaje como David Murcia? Porque y no con él, sino con muchos. Porque este es un país doble moralista. Yo estoy seguro que si el señor Murcia hubiese sido un hombre de una cuna de oro, si hubiese sido un chino chirriado, si hubiese sido un chino chirriado de aquí de la oligarquía bogotana, exactamente, que ya está libre. Yo no sé si a Murcia le hubiesen hecho lo que le hicieron. Sí, es eso. No sé. Y por eso planteo ahí la discusión en el libro. Bueno, de David Murcia, que es muy interesante leerlo, obvio. Pasemos al tema de los paramilitares, que es un tema que apenas uno dice paramilitares ya empieza como a sentir. Yo fui negociador del proceso con los paramilitares. Cuéntenos un poquito sobre eso. Yo fui negociador de ese proceso, fui parte de la Comisión Civil Acompañante y además estuve también en su momento en el Caguán, cuando el proceso de paz con la FARC. Y lo que hicimos fue servir como puente para socializar el proceso a nivel de la academia. Pero además asesoré a los parapolíticos que estaban siendo investigados por sus relaciones con esos paramilitares. Yo lo que debo decir es que el balance es positivo. El proceso, con errores y virtudes, terminó desmovilizando a 25.000 hombres en armas, que eran los dueños de Colombia. Porque antes del proceso... ¿Y usted sí cree que los 25 son los que son o son embuchados? No, hay mucha gente que estaba, por supuesto, los líderes de la autodefensa todos están pagando condenas y la gran mayoría está extraditada, sin duda. ¿Precisamente usted cree que esa extradición se hizo para callar lo que ellos habían podido contar? ¿O eso es secundario? Me parece que es un precedente terrible porque si una persona se desmoviliza con ocasión de un proceso de paz, no se le puede extraditar. Este es el único país que entrega a su gente y no pregunta para qué. Lo condenan pero además los entregan en Estados Unidos por temas de narcotráfico y aquí las masacres quedan sin aclarar. Es una estupidez. Pero bueno, como el que decidió eso no fui yo, sino el presidente de la República. Él sabrá por qué lo hizo. Yo no lo hubiese hecho nunca, como tampoco extraditaría a un guerrillero. Si mañana el señor Timochenko se desmoviliza sobre mi cadáver, lo dejo sacar de Colombia. ¿Por qué no? Si el hombre se desmovilizó, hay que darle sus garantías y hay que ayudar para su reincorporación. Porque el problema de este país es que todo el mundo habla de paz, pero nadie perdona. En ese caso usted está hablando de una pequeña traición, de una especie de traición. No, yo no sé si es traición. Lo único que sé es que es un precedente terrible, porque muy probablemente quienes en el futuro piensen desmovilizarse lo van a pensar dos veces, porque lo más probable es que terminen en una cárcel en Estados Unidos. Y Estados Unidos arregla con los narcotraficantes allá en Colombia. En 3 años. Les da 3 años, entregan todo el dinero del mundo y los tipos se quedan viviendo en unos ranchos espectaculares en el sur de la Florida, tienen sus caballos, tienen sus vacas y sus novias, y no pasa nada. Es absurdo. Es totalmente... El arrodillamiento es total. Eso hay que revisarlo, y ya no solamente lo digo yo, lo está diciendo el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Eguerra. Bueno, usted también es conocido como, digamos, el abogado de las top model, en algunos casos, top model colombianas. Esos temas que son tan mediáticos, que son tan de la realidad y de los temas sociales, ¿cómo los afronta un abogado de su estirpe, de ese talento que tiene usted? Bueno, hay que decir primero que las defensas penales siempre han concitado la mayor atención de la sociedad. Sí.
Desde los tiempos del logógrafo, que era como se le conocía al abogado en Grecia, pasando por las defensas de Marco Tulio Cicerón y las de Jorge Eliezer Gaitán aquí en Bogotá. Sí. Los procesos penales siempre han llamado la atención de la sociedad. De la prensa, de la sociedad, de todo. Mire, con el tema de este muchacho Colmenares que fue asesinado en la Universidad de los Andes, ustedes se encuentran que ahora todas las amas de casa son expertas en derecho penal. Claro. Y hablan de la audiencia de formulación de acusación, de imputación, si revocaron la nulidad y tal. ¿Por qué? Porque digamos que el derecho penal ausculta el lado más oscuro del alma humana. Y siempre los procesos han sido mediáticos, pero si el abogado litigante no entiende que es necesario socializar esos procesos en los medios de comunicación, es mejor que se dedique a otra cosa. Los medios son determinantes para socializar los procesos y para que la gente conozca lo que en realidad está ocurriendo. Pero porque si usted no sale, porque si usted no sale y explica y cuenta, porque además los medios lo buscan, sí, pues la gente inventa cosas. Y lo que va a haber en torno al proceso es una sucesión de chismes y no la realidad. Si usted le cuenta la realidad a los periodistas pueden transmitir la información de una manera más veraz y adecuada, que al final le va a terminar generando un beneficio al proceso. No teme en esos casos que usted termine, digamos, siendo llevado por ese ir y venir del tema de farándula, no teme meterse con ese tema. No, es que yo he hecho defensas de todo tipo. He defendido empresarios muy importantes, he defendido políticos, he defendido niños, por ejemplo el caso de Unicentro, he defendido víctimas de crímenes terribles, he defendido modelos, pero esos casos no son light. Esos casos tienen una carga de profundidad. Por ejemplo, en el caso de Natalia París, logramos un precedente que nunca antes se había generado en la historia jurídica de Colombia, y fue retirar un libro del mercado y prohibir su reimpresión a través de una tutela, porque claramente vulneraba los derechos al buen nombre y a la honra de Natalia París. Eso es un precedente muy importante. Claro que sí. En el caso de la señorita Valle, que la sacaron por nalgona. Nalgona, sí. Es una forma de discriminación. Claro. Que está proscrita por el ordenamiento colombiano. Y eso generó un precedente interesantísimo. No se puede discriminar a una persona en razón de su condición, de su raza, de su sexo, de si es homosexual o no. Y allí se generó un precedente muy importante. Entonces esos procesos que aparentemente son light, no son ningún light, tienen una carga de profundidad, y eso es lo que analizo yo al momento de recibirlos, y por eso lo recibo. Bueno, porque si fuera muy light, tenga la absoluta seguridad de que no lo recibiría. A mí me interesa generar unos precedentes judiciales. Y generar opinión, ¿no? Claro, pero contra lo que mucha gente piensa, no me importa la plata. Pero sí le importa estar en los medios. No, ese no es mi problema. Me preocupa generar precedentes judiciales y que se respete el debido proceso y los derechos de las personas. Bueno. Esa es mi verdadera preocupación. Después de comerciales y después de escuchar a Bebo y Cigala, o a Cigala y Bebo, cantando Lágrimas Negras, se lo tengo ahí. Fantástico. Obra maravillosa. Nos gustan los dos, ahí le comparto totalmente. El piano de Bebo y esa voz fantástica, flamenca andaluz de Cigala. Después de Diego Cigala. Me va a decir a quién no defendería, si se puede hablar de a quién no defendería, y de lo que es, digamos, entre comillas, una labor social, es decir, defender a quien de pronto no tiene los medios, pero que también puede servir esa defensa para crear precedentes, como lo ha hecho también. Y lo hemos hecho. Exactamente. El 20% de las defensas de nuestra firma son para personas de escasos recursos. En 2 minuticos, y después de Bebo y Cigala cantando, este sí es el bolero que nos mata, Lágrimas Negras.